Bienvenido a este video. Hoy vamos a ver cómo podemos sumar vectores, pero lo vamos a hacer por medio de sus componentes. Para ello, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Recuerda que si nosotros queremos conocer cuál es la resultante, la componente resultante con respecto a las x que tienen varios vectores que se están sumando, debemos de sumar todas las componentes en x de cada uno de esos vectores. Y asimismo lo tenemos que hacer, pero ahora con la componente resultante en el eje Y. Vamos a sumar todas las componentes en Y. Pues bien, también te voy a recordar las fórmulas que anteriormente hemos repasado. Si quieres conocer la componente en X de un vector, tendrás que multiplicar su magnitud por el coseno del ángulo que contenga ese vector. Y a su misma vez, si quieres conocer su componente en Y de ese vector, tendrías que multiplicar la magnitud por el seno del ángulo que posee ese vector, o bien si no se te da un vector y si es una cantidad vectorial, pues bueno, que sea esa magnitud de esa cantidad vectorial y ese ángulo que tenga esa cantidad vectorial. Una vez que te he explicado cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar, vamos a pasar a resolver este ejercicio. Calcula las componentes resultantes de sumar los siguientes vectores. Aquí tenemos nosotros tres vectores, nuestro vector A, vector B y nuestro vector C. Cada uno de ellos tiene una magnitud con su correspondiente ángulo. Para el caso del vector A, dice que es de 4 newtons a 40 grados, el B 5 newtons a 350 grados y el último es de 2 newtons a 250 grados. El primer paso que vamos a emplear para ello es la descomposición de cada una de estas cantidades vectoriales, es decir, vamos a conocer cuáles son las componentes en X y en Y que tiene cada uno de estos vectores. Para ello vamos a utilizar estas dos fórmulas que yo te presento en este lugar. Y vamos a empezar primero con nuestro vector inciso A. La componente en X del vector A sería la siguiente. De acuerdo a la fórmula dice que vamos a multiplicar su magnitud, que aquí serían 4 newtons, por el coseno, vamos siguiendo esta fórmula, del ángulo. En este caso el ángulo dice que son 40 grados. Bien, aquí puedes hacerlo de manera directa en tu calculadora o lo puedes hacer por partes. Si tú calculas el coseno de 40, te va a dar un resultado de 0.766. Es importante que te asegures de que tu calculadora esté configurada en DEC para poder que te den los resultados de forma correcta. Ya que hemos encontrado el coseno de 40, lo podemos multiplicar por 4 newtons y eso te debería de dar 3.064. Es importante no olvidar que aquí tenemos unidades. Las unidades son los newtons y esos mismos newtons van a formar parte de este resultado. Ya que hemos calculado la componente en X de nuestro vector A, ahora vamos a calcular cuál sería la componente en Y. Para la componente en Y vamos a utilizar esta otra fórmula. Magnitud por el seno del ángulo que tenga ese vector. La magnitud ya sabemos que son 4 newtons y el ángulo sería el mismo que está aquí arriba. Prácticamente nada más vamos a cambiar, en vez de poner coseno, vamos a escribir seno. El resultado del seno de 40 te debe dar 0.642. Y si este dato lo multiplicas por 4 newtons, te dará un resultado de 2.568. Y listo, de momento ya tenemos cuáles serían las componentes en X y Y que tiene nuestro vector, o en este caso nuestra cantidad vectorial A. Ya que hemos encontrado nuestras componentes tanto en X como en Y de ese vector A, ahora vamos a calcular lo mismo pero para nuestro vector B y luego para nuestro vector C. En el caso del B, nuestra magnitud sería de 5 newtons y nuestro ángulo serían de 350 grados. Y el coseno de 350 te debe dar un resultado de 0.984. Y si esto lo multiplicamos por los 5 newtons, el resultado será de 4.92. Ahora vamos a calcular cuál sería la componente en Y. La magnitud siguen siendo 5 newtons y nuevamente nuestro ángulo sería de 350 grados. El resultado del seno de 350 grados te va a dar un resultado de menos 0.173. Mismo resultado que deberás de multiplicar por 5 newtons. Finalmente, eso te dará menos 0.665 newtons. Y bueno, hasta aquí ya hemos encontrado también tanto nuestras componentes en X como en Y de nuestro vector, ahora el B.
Finalmente vamos a calcular cuáles serían las componentes en X y en Y de nuestro vector C. Ahora nuestra magnitud serían 2 newtons y nuestro ángulo serían 250 grados. Lo que te dará como resultado menos 0.684. Ahora vamos con el cálculo de nuestra componente en Y. Y listo, ya tenemos también nuestras componentes tanto en X como en Y de nuestro último vector C. Ahora que ya hemos encontrado todas las componentes de nuestros vectores, lo último que nos hace falta hacer es hacer la sumatoria de todas esas componentes, todas las de X y todas las de Y, para poder encontrar cuáles serían nuestras componentes resultantes. De manera que vamos a utilizar estas fórmulas que aparecen aquí. Esta fórmula que acabo de escribir aquí lo que significa es que vamos a sumar todas las componentes en X de cada uno de los vectores. En este caso, nuestro vector A tiene una componente en X de 3.064 newtons. Nuestro vector B tiene una componente en X de 4.92 newtons. Y nuestro último vector C tiene una componente en X de menos 0.684 newtons. Vamos a escribir todas ellas aquí y finalmente las vamos a sumar. Una vez que hemos escrito cada una de las componentes en X que tienen nuestros vectores, ahora vamos a realizar esa operación, vamos a sumarlas como tal. 3.064 newtons más 4.92 newtons más por menos, aquí tenemos más por menos. Nuestro resultado sabemos que sería un menos, de manera que a la suma de estos dos le restaría el menos 0.684. Una vez que has realizado esta operación, el resultado te debe dar 7.3 newtons. Y bueno, esta ya sería como tal nuestra componente resultante en X de estar sumando todos estos vectores. Ahora vamos a calcular cuál sería nuestra componente resultante en Y. De igual manera como lo hicimos en el caso anterior, ahora vamos a sumar todas las componentes en Y de cada uno de los vectores. Una vez que ya hemos escrito cada una de las componentes en Y de estos vectores, vamos a realizar las operaciones, recordando que si aquí tenemos más multiplicado por menos, nuestro resultado sería menos. Es decir, lo que vamos a hacer a esta cantidad le vamos a restar esta que nosotros tenemos aquí, pero también le vamos a restar esta otra porque aquí nuevamente se nos presenta este más por este menos, que sabemos que sería menos. Y listo, ya hemos concluido con este ejercicio. No me resta más que agradecerte por el tiempo que te has dado para visualizar este video e invitarte a que visualices los otros que tengo preparados para ti en este nuestro canal. Que tengas muy buen día.